Nos han hecho creer que la extinción es un evento del pasado remoto. Cuentos de dinosaurios y meteoritos que ocurrieron hace millones de años, pero eso es una mentira. La extinción más dolorosa de la historia moderna no ocurrió en una cueva oscura ni en la prehistoria. Ocurrió en las pantallas de nuestros celulares, en tiempo real, y todos fuimos testigos silenciosos. Esta es la historia de Sudán. Probablemente viste su foto viral de despedida, pero nadie te contó la cruda verdad detrás de esa imagen. Este animal no era solo un rinoceronte. Era el último hombre de su especie en la faz de la Tierra. Un gigante que vivió rodeado de guardaespaldas armados con rifles de asalto las 24 horas y que, en un giro surrealista, tuvo que abrirse un perfil de Tinder en un intento desesperado por no desaparecer. Lo que vas a escuchar a continuación no es un simple documental de animales, es la crónica de un colapso biológico causado por la codicia humana. Te prometo una cosa, al terminar este video entenderás el peso real que tiene el último suspiro de un gigante. ¿Cómo permitimos que esto pasara? Imagina por un segundo que puedes retroceder el reloj. Estamos en 1973, en las llanuras indómitas de lo que hoy conocemos como Sudán del Sur. El aire aquí es denso, huele a tierra roja calcinada por el sol y a hierba seca. El suelo vibra. No es un terremoto, es el paso de los gigantes. En aquel entonces, el rinoceronte blanco del norte no era un fantasma en los libros de biología. Eran los dueños absolutos del África Central. Vagaban por miles, auténticos tanques vivientes de 2 toneladas que pastaban con la tranquilidad de quien sabe que no tiene rivales naturales. Nadie, absolutamente nadie en la sabana, se atrevía a toserles. Eran los reyes. En medio de esa grandeza nació Sudán. Apenas un becerro, una pequeña réplica torpe y curiosa de sus majestuosos padres. Pero, amigos, la tragedia de Sudán es que llegó al mundo con el timing más maldito de la historia. Mientras él daba sus primeros pasos tropezando entre los matorrales, el mundo a su alrededor se estaba yendo al infierno. No fueron los leones ni las hienas lo que cambió su destino. Fue el sonido seco, metálico y aterrador de los rifles automáticos. La región estaba sumida en guerras civiles sangrientas. Un caos donde la ley de la selva fue reemplazada por la ley del Kalashnikov. Y en medio del fuego cruzado, los rinocerontes se convirtieron en cajeros automáticos con patas. La demanda era voraz. En Asia pagaban fortunas por el polvo de sus cuernos para medicinas que no curan nada. Y en Yemen, la élite codiciaba esos mismos cuernos para tallar mangos de dagas ceremoniales. Una locura, ¿verdad? Matar a una bestia prehistórica para adornar un cuchillo. En cuestión de una década, lo que era una población de miles se redujo a un puñado de supervivientes aterrorizados. Fue una carnicería a escala industrial. Cuando Sudán tenía solo 2 años, ocurrió algo que parecía el fin, pero resultó ser el único milagro de su vida. Un equipo de cazadores europeos lo acorraló. Imaginen el pánico de ese animal. Separado de su madre, rodeado de cuerdas, gritos humanos y el rugido de los camiones. Fue capturado, arrancado de su hogar y metido en una caja de madera rumbo al frío desconocido de la República Checa, al zoológico de Dvůr Králové. En ese momento pareció una condena a cadena perpetua. Pero la ironía es cruel. Esa jaula le salvó la vida. Mientras Sudán masticaba heno bajo la nieve europea, ajeno a todo, en África sus parientes estaban siendo masacrados sistemáticamente hasta no dejar ni uno. Literalmente, esquivó el apocalipsis de su especie por pura suerte. Él no lo sabía, pero se había convertido en un refugiado de guerra, un exiliado que, sin quererlo, cargaba con el peso genético de toda una subespecie sobre su lomo. Sin embargo, pasarían décadas antes de que el mundo se diera cuenta del error fatal que habíamos cometido. Sudán estaba a salvo, sí. Pero estaba solo, y el reloj biológico de la extinción había comenzado su cuenta regresiva. Lo que nadie imaginaba era que, 30 años después, la humanidad intentaría una jugada desesperada para revertir el daño, un plan que implicaba devolver al viejo rey a su trono. Hagamos un salto en el tiempo. La cinta avanza rápido hasta el año 2009. El mundo ha cambiado, pero para la especie de Sudán, el cambio ha sido una sentencia de muerte lenta y silenciosa. La situación ya no era grave, era catastrófica. La ciencia tuvo que admitir una derrota amarga. La especie estaba oficialmente extinta en la naturaleza. No quedaba ni un solo rinoceronte blanco del norte libre en las llanuras que una vez dominaron. Los últimos 4 ejemplares fértiles de todo el planeta Tierra vivían en cautiverio, bajo cielos grises y pisos de concreto en la República Checa. Imaginen la presión en esa sala de reuniones donde se decidió su destino. Los biólogos sabían que el tiempo se agotaba. En los zoológicos, la reproducción había fracasado estrepitosamente. Las hembras no ovulaban, los machos perdían interés. Era como si la especie hubiera decidido rendirse.
dejarse morir de tristeza lejos de casa. Fue entonces cuando se tomó una decisión desesperada, una jugada de póker a todo o nada, devolverlos a África. La teoría era casi romántica. Creían que el aire caliente de la sabana, el olor a tierra mojada, la dieta natural y el vasto horizonte de Kenia despertarían instintos dormidos hace décadas. Que la madre África haría lo que los laboratorios no pudieron, estimular sus hormonas para procrear. Fue un operativo titánico. El 19 de diciembre de 2009, Sudán, ya un veterano de 36 años, junto con el macho más joven Suni y las hembras Najin y Fatu, fueron subidos a cajas de transporte reforzadas en un avión de carga. No era un simple traslado, era el arca de Noé volando sobre el océano. El mundo contenía la respiración. Si ese avión caía, si algo salía mal en el aterrizaje, millones de años de evolución se borrarían en un segundo. Cuando llegaron a la reserva de Olpejeta, en Kenia, la escena fue de poner la piel de gallina. Después de más de 30 años pisando nieve y cemento, Sudán bajó la rampa y sus patas tocaron el polvo rojo de África. ¿Pueden imaginar lo que pasó por la mente de ese animal? El aroma de las acacias, el canto de los pájaros locales, el sol quemando sobre su lomo blindado. Todo debió golpearlo como un recuerdo lejano de su infancia robada. Al principio se les veía desorientados, tímidos ante la inmensidad del espacio abierto. Habían olvidado cómo ser rinocerontes salvajes, pero el instinto es una fuerza poderosa. Poco a poco empezaron a pastar, a revolcarse en el barro, a comportarse como reyes recuperando su trono. La esperanza se disparó. Parecía que el milagro era posible. Los guardabosques y científicos sonreían por primera vez en años. Estaban en casa. Pero había un detalle macabro que ensombrecía esta vuelta a la tierra prometida. Sudán y su familia no regresaron a un paraíso seguro. Regresaron al mismo escenario del crimen, al mismo continente donde los cazadores furtivos los habían aniquilado. Al traerlos de vuelta, no solo trajeron esperanza, trajeron el objetivo más valioso del mundo directamente a la boca del lobo. Y para mantenerlos vivos en este entorno hostil, se necesitaría algo más que buenos deseos. Se necesitaría un ejército. Lo que vendría a continuación transformaría la vida de Sudán en una película de acción distópica, donde la única forma de preservar la vida era rodearla de armas de guerra. Ahora, pónganse en la piel de Sudán por un momento. Has vuelto a tu hogar ancestral, pero algo no cuadra. No hay libertad real. Sudán no era simplemente un animal pastando en la sabana. Se había convertido en el santo grial de la biología, un tesoro con patas y corazón latente. Y como todo tesoro en un mundo codicioso, vivía con una diana gigante pintada en la espalda. Para los sindicatos criminales internacionales, Sudán no era una maravilla de la naturaleza, era una mercancía. En el oscuro y retorcido mercado negro asiático, el kilo de cuerno de rinoceronte había alcanzado precios obscenos, superando el valor del oro e incluso el de la cocaína pura. Piénsenlo. Un trozo de queratina, el mismo material que tus uñas, valía lo suficiente para comprar mansiones y financiar guerras. Esa locura convirtió a Olpejeta en una fortaleza. Sudán vivía bajo un régimen de seguridad que envidiarían muchos jefes de Estado. No estamos hablando de un par de cuidadores con palos. Hablamos de un escuadrón de élite de rangers kenianos. Hombres duros, entrenados para el combate, armados hasta los dientes con rifles de asalto AK-47 y cinturones de munición cruzando el pecho. La imagen era, cuanto menos, distópica. Un gigante prehistórico de la era del Pleistoceno. Un ser de paz y lentitud, flanqueado día y noche por soldados con armas automáticas. Era una vigilancia de 24 horas, los 7 días de la semana. Bajo el sol abrasador del mediodía y bajo la luna llena de sombras traicioneras, siempre había un par de ojos humanos y un cañón de acero velando por él. La relación entre Sudán y sus guardaespaldas se volvió algo profundo, casi sagrado. Estos hombres no solo eran seguridad, eran su familia. Comían junto a él en la hierba, dormían a metros de su inmenso cuerpo escuchando su respiración pesada y rítmica. Se creó un vínculo de lealtad inquebrantable. Arriesgaban sus propias vidas por él, porque sabían que si bajaban la guardia un solo segundo, los furtivos atacarían con la velocidad de las cobras. La desesperación llegó a tal punto que los administradores tomaron una decisión dolorosa. Le cortaron el cuerno. Tuvieron que sedarlo y usar sierras para quitarle su corona, su identidad, con la esperanza de hacerlo inútil a los ojos de los cazadores. Imaginen la tristeza de esa escena. Mutilar al rey para que los asesinos no lo deseen. Gracias a estos hombres y a estas medidas extremas, las balas de los furtivos nunca tocaron a Sudán. La seguridad funcionó. Lograron mantener a los monstruos humanos a raya.
Parecía que habíamos ganado la batalla de la protección física. Pero había un enemigo contra el que los rifles AK-47 y la vigilancia militar no podían hacer nada. Un enemigo invisible, silencioso e implacable que estaba a punto de dar el golpe de gracia al sueño de la recuperación. A pesar de los rifles, del viaje épico y de las oraciones de medio mundo, el plan maestro tenía una falla que nadie pudo arreglar. La biología no perdona. La Operación Lázaro para resucitar a la especie se topó con un muro de hormigón. El primer golpe devastador llegó en octubre de 2014. Sunny, el otro macho que había viajado desde la República Checa y que era mucho más joven que Sudán, apareció muerto en su recinto. No hubo disparos, no hubo furtivos, simplemente su corazón dejó de latir. Esa mañana, el mundo de la conservación se despertó con una noticia que helaba la sangre. Sudán estaba oficialmente solo. Ya no era uno de los últimos, era el último. El único macho de su tipo en un planeta de 7.000 millones de personas. La presión sobre sus viejos hombros se volvió aplastante. Aún así, la esperanza es lo último que se pierde. Sudán, con sus más de 40 años, que en años de rinoceronte es ser un anciano venerable, hizo su trabajo. Hubo intentos de apareamiento. Hubo momentos en los que los cuidadores contenían el aliento al ver a Sudán montar a las hembras Najin y Fatu. Por un instante parecía que el instinto triunfaría, que la vida se abriría camino como agua entre las rocas. Pero la naturaleza, con su frialdad característica, dijo no. Las evaluaciones veterinarias posteriores fueron un balde de agua helada. Los científicos confirmaron lo que todos temían en silencio. El recuento de esperma de Sudán era demasiado bajo. Su calidad genética estaba desgastada por la edad. Era un rey estéril. Y por si fuera poco, el destino se ensañó con las hembras. Najin tenía las patas traseras débiles, incapaces de soportar el peso de un embarazo o de una monta, y Fatu tenía problemas en el útero. El diagnóstico fue definitivo y brutal. La reproducción natural ya no era una opción. Imaginen el peso de esa sentencia. Estábamos viendo a 3 animales pastar tranquilamente bajo el sol de Kenia, respirando, comiendo, existiendo, pero técnicamente ya eran fantasmas. La ciencia los declaró funcionalmente extintos. Es un término técnico terrible que significa que, aunque el corazón sigue latiendo, el futuro ya está muerto. El fracaso del amor natural dejó a los expertos en un callejón sin salida. La puerta de la evolución se había cerrado en nuestras narices. Sudán, el viejo patriarca, seguía allí, ajeno a su propia tragedia, masticando hierba mientras la humanidad se rascaba la cabeza buscando una solución imposible. Y fue entonces, cuando la ciencia tradicional falló y la oscuridad parecía total, que la desesperación nos llevó a lo absurdo. Si la biología no funcionaba, quizás el marketing sí. Para salvar a una bestia de la prehistoria, tendríamos que recurrir a la herramienta más moderna y superficial del siglo XXI. Estamos en 2017. La reproducción natural había fallado, y la única carta que le quedaba a la humanidad era la ciencia ficción, la fecundación in vitro, FIV. Pero había un problema gigantesco. Desarrollar una tecnología para crear rinocerontes de probeta costaba millones de dólares, un dinero que la conservación simplemente no tenía. Fue entonces cuando la historia de Sudán dio un giro tan extraño, tan moderno y tan distópico, que parecía una broma de mal gusto. En un movimiento de marketing audaz y desesperado, la reserva Olpejeta se alió con el gigante de las citas, Tinder. Imaginen la escena, millones de personas en todo el mundo, acostadas en sus camas, iluminadas por la luz azul de sus teléfonos, buscando amor o diversión pasajera, deslizando dedo tras dedo, hasta que, de repente, aparece él. No era un modelo, ni un empresario, ni un surfista. Era una mole gris de 2 toneladas con una mirada triste. El perfil de Sudán lo bautizó como el soltero más elegible del mundo, y tenían razón, era único, literalmente. Su biografía, redactada con un humor negro brillante y desgarrador, decía: «No quiero parecer lanzado, pero el destino de mi especie depende literalmente de mí. Me gusta comer pasto y relajarme en el barro. Mido 1,80 metros y peso 2.200 kilos, si eso importa». La campaña explotó. Se volvió viral al instante. Desde Nueva York hasta Tokio, la gente deslizaba a la derecha, el gesto de «me gusta» en masa. Fue una locura mediática. CNN, BBC, todos hablaban del rinoceronte que buscaba pareja en una APE. Pero detrás de las risas y los likes, había una verdad que golpeaba como un puñetazo. Habíamos llegado al punto de tener que prostituir digitalmente la imagen del último macho de una especie majestuosa para pagar las facturas de nuestra propia destrucción. Tuvimos que recurrir a una aplicación diseñada para la vanidad y el romance humano
para intentar salvar a un animal prehistórico de la codicia humana. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La campaña funcionó, recaudando fondos vitales y poniendo la cara de Sudán en todas las pantallas del planeta. Por un breve momento, Sudán fue la celebridad más grande de la Tierra. Pero mientras el mundo digital celebraba el ingenio de la campaña y compartía memes en la realidad física de Kenia, la biología no entendía de hashtags ni de popularidad. Los likes no curan la vejez. Mientras Internet se enamoraba del perfil de Sudán, su cuerpo real, cansado y gastado por décadas de existencia, empezaba a enviar las señales que nadie quería ver. La fama llegó, pero el tiempo se había acabado. A principios de 2018, la euforia viral se apagó de golpe. Mientras el mundo seguía compartiendo su perfil de Tinder en el polvo de Olpejeta, la biología presentaba su factura final, y fue brutal. Sudán tenía 45 años. Para que se hagan una idea, eso es como si un humano tuviera 100 años. Era un anciano venerable, un patriarca que había sobrevivido a guerras y traslados continentales, pero su cuerpo blindado comenzó a fallar. No fue algo repentino, fue una erosión lenta y dolorosa. Sus músculos, antes capaces de volcar jeeps, se atrofiaron. Sus huesos empezaron a crujir bajo el peso de sus propias toneladas. Lo más desgarrador fue su piel. Esa piel gruesa, legendaria, diseñada para resistir espinas de acacia y cuernos de rivales, se volvió frágil. Desarrolló una infección profunda en la pata trasera derecha. Imaginen el dolor de una herida abierta que no cierra, en medio del calor, el polvo y las moscas de la sabana, soportando toneladas de presión cada vez que intentaba dar un paso. Los veterinarios y sus cuidadores, esos hombres que lo amaban como a un padre, lucharon con todo lo que tenían. Lo limpiaban, le aplicaban ungüentos, lo consolaban. Pero a finales de febrero la situación se tornó crítica. Llegó el día que todos temían. El gigante intentó levantarse, y no pudo. Para un animal de este tamaño, no poder ponerse de pie es una sentencia de muerte inmediata. La física es cruel. Cuando un rinoceronte pasa demasiado tiempo tumbado de lado, su propio peso masivo comienza a aplastar sus órganos internos. Los pulmones se comprimen, la circulación falla, los músculos se necrosan. Es una carrera contra el reloj. Ver a Sudán luchar fue una tortura. Intentaba impulsarse, resoplaba. Sus patas rascaban la tierra buscando tracción, pero la fuerza simplemente ya no estaba allí. El rey estaba postrado. No había balas, no había sangre derramada por furtivos, no había villanos con rifles, solo estaba la crueldad silenciosa e imparable del tiempo. El equipo de seguridad, esos mismos hombres armados con AK-47 que habían jurado protegerlo de cualquier amenaza externa, se encontraron impotentes. Podían disparar a un furtivo a 1 kilómetro de distancia, pero no podían dispararle a la vejez. No podían arrestar a la muerte natural. La atmósfera en la reserva cambió. El aire se volvió pesado, cargado de una tristeza densa. Sabían que el final del camino estaba a solo unos metros, y en medio de esa agonía ocurrió un momento de quietud. Un instante que quedaría congelado para siempre gracias a una lente. Un momento que transformaría la muerte de un animal en un símbolo global de nuestra vergüenza. Justo antes de que cayera el telón final, ocurrió algo que trascendió la biología y se convirtió en arte, en dolor puro capturado en píxeles. La fotógrafa de National Geographic, Amy Vitale, estaba allí. Ella había seguido a Sudán durante años, documentando su regreso a África. Pero lo que su lente captó en esos últimos momentos no fue un documental de naturaleza, fue un retrato de familia en un funeral. La imagen es devastadora por su quietud. No hay acción, no hay carreras. Solo hay un gigante derrotado en el suelo y un hombre, el Ranger Joseph Wachira. Joseph no está de pie vigilando con su rifle. Está agachado, desarmado, vulnerable. Su mano, una mano humana oscura y fuerte, acaricia suavemente la cabeza masiva del rinoceronte, justo detrás de la oreja, ese punto dulce donde a Sudán le encantaba que le rascaran. Joseph tiene la cabeza inclinada, los ojos bajos, en una postura de reverencia y tristeza infinita. Parece que le estuviera susurrando un secreto, o quizás pidiéndole perdón en nombre de toda nuestra especie. Esta foto dio la vuelta al mundo en horas, y la razón por la que nos golpeó tan fuerte, la razón por la que se te hace un nudo en la garganta al verla, es porque rompió todos los estereotipos. No era la imagen de la bestia salvaje y el hombre dominador. No, era la imagen de dos viejos amigos despidiéndose. Era la imagen de un ser sintiente, asustado y dolorido, encontrando consuelo en el tacto del mismo animal, el ser humano, que causó su soledad. Es una paradoja cruel.
Lo matamos con nuestra codicia, pero lo consolamos con nuestra ternura en el último segundo. Joseph Wachira dijo después que, en ese momento, Sudan estaba tranquilo. A pesar del dolor de las infecciones, al sentir la mano de su cuidador, su respiración se calmó. Hubo una conexión ahí, un puente invisible entre dos especies que se comunicaban sin palabras. Esa foto se convirtió en el símbolo definitivo de la extinción moderna. Ya no era una estadística fría en un papel científico. Tenía rostro, tenía piel, tenía lágrimas. Nos obligó a mirar a los ojos a nuestra propia responsabilidad fallida. La imagen congeló el tiempo, pero el reloj real seguía avanzando implacable. El sufrimiento de Sudán había llegado a un punto de no retorno. La compasión que Joseph mostraba en esa foto tendría que transformarse en la decisión más difícil de todas. El amor a veces significa dejar ir, y el equipo veterinario sabía que había llegado la hora de hacer lo único que les quedaba por hacer para honrar a su amigo. La mañana del 19 de marzo de 2018 amaneció con una pesadez inusual en Olpejeta. No había lugar para milagros de último minuto. El sufrimiento de Sudán era evidente. Sus heridas no sanaban y el dolor de sus huesos degenerados era una tortura constante. El equipo veterinario, con lágrimas en los ojos y el corazón roto, se reunió para tomar la decisión más difícil de sus carreras: la eutanasia. No fue un acto de rendición, fue el último acto de amor. Decidieron liberarlo. El procedimiento fue solemne, casi litúrgico. Rodearon al gigante caído. Joseph y los otros cuidadores le susurraban palabras de despedida, acariciando su piel rugosa por última vez, agradeciéndole por haber sido el embajador de su especie. La inyección entró en su sistema. No hubo lucha, no hubo miedo. Sudán estaba cansado. Simplemente dejó de pelear. Poco a poco, su respiración, ese sonido rítmico y poderoso como un fuelle antiguo, comenzó a ralentizarse. El pecho inmenso se detuvo. Y entonces, silencio. En ese preciso segundo, algo se rompió en la historia natural de nuestro planeta. No solo murió un animal llamado Sudán. Con su último suspiro, millones de años de evolución genética masculina se esfumaron de la faz de la Tierra. Fue un evento de extinción en tiempo real. Imaginen una vela que ha estado encendida durante eras, resistiendo glaciaciones y cambios climáticos, siendo apagada de un soplido. El rinoceronte blanco del norte se quedó sin machos. Se acabó. Fin del linaje. La noticia salió de la reserva como una onda expansiva. Sudán ha muerto. Los titulares de todo el mundo lo anunciaron como una esquela fúnebre global. Pero en el recinto, la realidad era mucho más solitaria. Najin y Fatu, su hija y su nieta, se quedaron solas. Eran las últimas dos supervivientes, vagando en un mundo que ya no tenía compañeros para ellas. Se convirtieron en las viudas de una especie entera. La muerte de Sudán trajo un silencio ensordecedor a la sabana. Era la confirmación de que habíamos fallado, pero curiosamente, mientras el cuerpo de Sudán se enfriaba, en unos congeladores de alta tecnología a miles de kilómetros de allí, una parte de él seguía viva. La muerte física había llegado, sí, pero la ciencia no estaba dispuesta a aceptar ese final. Lo que estaba por suceder a continuación dejaría de ser un documental de naturaleza para convertirse en una película de ciencia ficción pura. Sudán había muerto, su cuerpo fue enterrado, pero aquí viene el giro de guión que ni Hollywood se atrevería a escribir. Técnicamente no se ha ido del todo. Antes de que su corazón dejara de latir, y previendo lo inevitable, los científicos habían recolectado y congelado su material genético. Ahora, la escena cambia drásticamente. Dejamos atrás el calor vibrante de la sabana y nos transportamos a laboratorios de alta tecnología en Europa, lugares blancos, impolutos, donde el único sonido es el zumbido de los refrigeradores y el siseo del gas. Allí, en tanques de acero inoxidable llenos de nitrógeno líquido, a 196 grados centígrados, flota la última esperanza de la especie. El alma genética de Sudán está suspendida en el tiempo, esperando una segunda oportunidad. El plan que han trazado los científicos del consorcio BioRescue es lo más cercano a Jurassic Park que veremos en la vida real. Es una locura maravillosa y desesperada. Escuchen esto. La idea es extraer los óvulos de las dos hembras restantes, Najin y Fatu, un procedimiento arriesgado y complejo por sí mismo, y fertilizarlos en una placa de Petri con el esperma descongelado de Sudán y de Suni, el otro macho fallecido. Pero aquí está el truco. Como Najin y Fatu no pueden llevar un embarazo a término por sus problemas de salud, los científicos planean usar a hembras de rinoceronte blanco del sur, la subespecie prima que es más abundante, como madres de alquiler. Piénsenlo por un segundo. Quieren implantar un embrión puro del norte en el útero de una madre del sur.
Si funciona, esa madre dará a luz a una cría de una subespecie distinta a la suya. Dará a luz a un fantasma. Es la ciencia tratando de limpiar el desastre que causaron los rifles. Es el ser humano jugando a ser Dios, no por arrogancia esta vez, sino por penitencia. Ya han logrado crear embriones viables. Están congelados, esperando el momento perfecto para la implantación. La tecnología es alucinante, pero es una carrera sobre el filo de una navaja. Un error de temperatura, una falla en la implantación y todo se pierde. Sudán ya no está para verlo, pero sus hijos podrían caminar por la tierra años después de su muerte. Es un intento heroico, sí, pero nos deja una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Es esta la solución? ¿Confiar en probetas para salvar lo que no pudimos proteger en vida? Mientras los científicos miran a través de sus microscopios buscando el milagro celular, el resto del mundo tiene que lidiar con el vacío que dejó el gigante. Su historia no terminó en el laboratorio. Su historia se convirtió en un espejo oscuro en el que todos debemos mirarnos. Sudán se ha ido. Su cuerpo descansa bajo una placa de piedra simple en la reserva Olpejeta, rodeado por la misma hierba que lo alimentó. Pero su historia no terminó cuando cerraron la fosa. Al contrario, su muerte se ha convertido en un fantasma que nos persigue. Un espejo incómodo en el que la humanidad no quiere mirarse, pero debe hacerlo. Lo que hace que la historia de Sudán sea tan difícil de digerir es que no murió por un meteorito, ni por una glaciación, ni por la competencia con otro depredador alfa. Sudán no murió por selección natural. Murió por una elección humana. Murió porque, colectivamente, decidimos que un trozo de queratina inerte valía más que millones de años de historia biológica. Vimos la extinción suceder en tiempo real. No fue algo que leímos en libros de historia sobre el dodo o el mamut. No. Vimos a Sudán debilitarse en stories de Instagram, vimos sus fotos en Twitter, leímos los artículos en nuestros smartphones. La extinción fue transmitida en vivo y en directo, con nombres y apellidos, y aún así no pudimos detenerla. El legado de Sudán es una advertencia escrita con sangre. La extinción es para siempre. No hay botón de deshacer. Una vez que una especie cruza ese umbral, el vacío que deja en el ecosistema es eterno. Hoy lloramos al rinoceronte blanco del norte. Pero si no abrimos los ojos, mañana serán los elefantes, masacrados por su marfil. Pasado mañana serán los leones y después las jirafas. La lista es larga y el tiempo es corto. Hoy, si visitas Olpejeta, puedes ver su tumba. Es un lugar silencioso. Pero si prestas atención, entre el viento que mueve las acacias, puedes escuchar la pregunta que el fantasma de Sudán nos sigue haciendo a todos nosotros. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena ese mango de daga en Yemen? ¿Valió la pena ese polvo medicinal en Asia? ¿Valió la pena cambiar la vida de un gigante por un puñado de billetes? Sudán ya no siente dolor, pero nos dejó esa carga. Su vida fue una tragedia, pero su memoria es una herramienta. Depende de nosotros si su muerte será el punto final de una especie, o el punto de inflexión que nos haga despertar antes de que sea demasiado tarde para el resto de la vida salvaje de nuestro planeta. Sudán ya no camina por la sabana. Su sombra inmensa ya no se proyecta sobre la tierra roja de Kenia. Y aunque la ciencia intente traerlo de vuelta en un tubo de ensayo dentro de unos años, la verdad es que algo sagrado se rompió para siempre cuando sus ojos se cerraron. Esta historia nos obliga a mirarnos al espejo y hacernos una pregunta incómoda. ¿Somos realmente la especie superior? Hemos sido capaces de viajar a la luna, de dividir el átomo y de conectar al mundo entero con un clic. Pero fuimos incapaces de salvar a un compañero de viaje que llevaba aquí millones de años más que nosotros. A veces, al mirar las imágenes de Sudán y Joseph, uno no puede evitar preguntarse si ellos entienden más de lo que creemos. ¿Sienten la soledad de ser los últimos? ¿Huelen el final de su estirpe? ¿Es posible que estemos subestimando drásticamente la inteligencia y la profundidad emocional de estos gigantes? La naturaleza es fuerte, se adapta. Pero nosotros hemos demostrado ser una fuerza más letal que cualquier meteorito. Si esta historia te hizo sentir el peso de esa responsabilidad, si crees que estas voces merecen ser escuchadas antes de que se apaguen para siempre, haz clic en el botón de suscribirse. No dejemos que el silencio gane la partida. Y ahora quiero leerte a ti, que has llegado hasta el final de este homenaje. ¿Qué otro animal legendario o extinto crees que merece que contemos su historia? ¿El lobo de Tasmania? ¿El tigre de Java? Déjalo en los comentarios, porque recordar es la única forma de no repetir el error. Hasta la próxima.